¿Te cuesta mucho estudiar o solo memorizas para el examen y luego te olvidas de todo lo que aprendiste? Bueno, pasa la mayoría de veces. Hoy te voy a enseñar las mejores técnicas de estudio para que seas mucho más productivo y que al final aprendas de verdad y no solo para un examen. La primera técnica que te voy a explicar es la técnica Pomodoro. Y ya sé, todo el mundo la conoce, todo el mundo habla de ella, pero es importante que cada uno la adapte así. ¿Ok? La adapte para las necesidades de cada uno y pues así sea mucho más efectiva con cada uno de nosotros. Entonces, básicamente esta técnica tienes que hacer dos bloques en tu estudio. Entonces, vas a hacer un tiempo para trabajar de manera enfocada y otro tiempo para darte un descanso, así reducir la fatiga mental. Básicamente el tiempo de trabajo que le ponen es de alrededor de 25 minutos y para descansar 5 minutos. Y así lo vas a repetir constantemente por al menos 4 veces. Y después de eso pues te tomas un descanso que sea mucho más largo. Pero ahora es importante saber que a veces estos 25 minutos a algunas personas se les queda pues bastante corto y a otras personas pues se les dificulta alcanzar esos 25 minutos. Por eso yo aquí les digo que adapten ese tiempo, siempre viendo cómo me funciona mejor. ¿Necesito menos tiempo para poder hacer estas sesiones de estudio o necesito mucho más tiempo? Yo generalmente hago pues de 50 minutos de trabajo y luego 10 minutos de descanso. Así pues es un poquito más equitativo, siento que trabajo más, me siento más productivo y que no me cortan el foco pues de lleno. Entonces la verdad es muy bueno adaptarla a ti y a tus necesidades. Y bueno, si es que vas desde el tiempo más corto, pues siempre ir pues de manera progresiva aumentando ese tiempo para que así tus sesiones de estudio sean mucho más largas y más productivas. Pero es importante antes de empezar pues tener en cuenta dos cosas importantes. La primera es definir muy bien qué es lo que quieres hacer en esa sesión de estudio para que pues vayas al asunto y no te distraigas con otras cosas. Y la segunda es definir el tiempo del que ya habíamos hablado. Para esto, bueno, pues aquí te dejo en la tarjeta unos videos míos que son de Pomodoro, son los de Study With Me, en caso de que te sirvan, o también puedes utilizar la aplicación en la web que se llama Focus Studio, que te va a ayudar a planificar tu tiempo con este método de estudio. Y bueno, un poquito relacionado con ella, tengo otro elemento, pero bueno, no es como tal una técnica de estudio, pero sí te va a ayudar bastante a dejar a un lado la procrastinación. Y esta técnica se llama la regla de los 5 minutos. Básicamente te va a ayudar a empezar a hacer las cosas y engañar de cierta manera a tu cerebro. ¿Por qué? Porque lo único que tienes que hacer es plantearte que vas a hacer esa tarea solo 5 minutos y nada más. ¿Por qué? Porque a tu cerebro le gusta lo fácil y no le gusta complicarse, la verdad. Entonces, al ser solo 5 minutos, tu cerebro pues va a decir inconscientemente, ok, es algo fácil, es poco tiempo, bueno, ¿por qué no? ¿Ya? Algo así para entendernos. A partir de que ya vas a empezar la tarea, pues de cierta manera vas a romper una barrera, que es esa barrera del empezar. Y ya cuando empiezas, pues al final vas a poder seguir haciendo la tarea. Y bueno, ya tienes ese empujoncito para seguir. Otro dato importante es que cuando ya usas esta regla y empiezas con la tarea, pues se va a dejar de un lado muchas veces la ansiedad que se tiene por algún tipo de actividad. Bueno, y ahora que tenemos un poquito más claro y tienes un poquito más de control con la parte de los tiempos y cómo estructurar tu estudio y cómo motivarte para seguir haciéndolo, pues lo importante es ahora definir cómo vas a aprender realmente y no solo memorizar la información. La primera técnica es el Active Recall y con ello vas a estimular tu cerebro. ¿Para qué? Para que puedas evocar esa información que tú tienes guardada ahí de todo lo que has repasado, todo lo que has estudiado. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero, vamos a estudiar lo que tengamos que estudiar, el tema que sea, lo que sea. Y posterior a ello vamos a cerrar el cuaderno, lo vamos a dejar a un lado y sin ningún tipo de información, solo con lo que ya repasamos previamente, vamos a hacerlo de diferentes maneras. En flashcards, en preguntas como evaluaciones, en cualquier cosa que te sea sencilla. Y a partir de ello vas a escribir todo lo que recuerdes, pero sin ver la información que esté en el libro, ¿ok? Básicamente como una prueba, no tienes tus apuntes, no tienes ninguna información, es solo una hoja en blanco donde tú de la manera que quieras vas a escribir, vas a hacer dibujos, vas a hacer lo que tú quieras, pero que conste toda la información que has aprendido. Entonces, haciendo todo esto, vas a estimular tu cerebro, como te lo había dicho, vas a fortalecer esas conexiones neuronales y por ende el aprendizaje que tú generes va a ser mucho más significativo. Y bueno, la verdad que a veces puede sonar un poquito complicado, pero le vas a estar forzando tu cerebro para que recuerde y así pues aprender ya las cosas de una buena vez. Y vamos a empezar desde lo poco.
¿ok? Vamos a empezar con una página de un libro, ¿ok? Vamos a empezar con una página, tú la lees completamente y luego toda la información de esa página pues la vas a transcribir. Si es que tal vez te complica hacer solo una página, puedes hacerlo pues por párrafos, por oraciones, no importa que sea poco, la verdad, porque la cuestión es estimular el cerebro y pues poco a poco, conforme pasa el tiempo, aumentar pues esa cantidad de información para que tú puedas repetirla y con ello pues vas a ir aumentando progresivamente tu nivel de aprendizaje. Y bueno, a pesar de hacer esta técnica, hay otra que le complementa y así entre ambas pues van a ser una cosa muy importante para ti, va a ser una herramienta fundamental para tu estudio. ¿Y cuál es esa otra técnica? Va a ser la repetición espaciada. Esta repetición básicamente, como dice el nombre, es repetir el tema o lo que tú hayas aprendido pues cada cierto tiempo. Esto para combatir a la curva del olvido, que no se te vaya a olvidar eso que acabas de aprender. Entonces, ¿cómo hacemos esta técnica? Vamos a primero estudiar todo lo que tengamos que estudiar, digamos de cierta materia o cierto tema en específico. No es necesario pues estudiar pues toda la materia como tal, pero ya cuando hagamos el primer repaso, luego vamos a volver a repasar pasando un día. Por ejemplo, ok, pasa un día, volvemos a repasar, igualmente intentando aquí usar las flashcards que son muy importantes aquí, flashcard, algún tipo de elemento visual que te ayude a repasar, ok, pasando un día vamos a repasar y luego pues pasando 3 días, igual reforzamos el tema y luego lo vamos a hacer pasando una semana y al final pues pasando un mes y así pues todo lo que vas aprendiendo va a ser mucho más fácil de recordarlo pues a largo plazo, siendo un aprendizaje mucho más significativo. Dentro de esta técnica que te acabo de mencionar de la repetición espaciada, también hay otro elemento que se llama el método 2-3-5-7. Básicamente es hacer lo que te mencioné, pero en viceversa. Es decir, tú tienes un examen, y aquí te voy a poner una imagen. Tú tienes un examen, no sé, de anatomía. Este examen lo tienes el día lunes, ¿ok? Cuando tengas definido la fecha de tu examen, vas a planificar todas tus sesiones de estudio. ¿Cómo lo vas a hacer? Primero vas a planificar una sesión el día antes del examen, ¿ok? Va a ser la primera que tú vas a planificar. Luego de ello vas a planificar otra sesión 2 días, pero atrás de la última sesión que acabas de hacer. Luego una sesión 3 días atrás, 5 días atrás. Y por último, otra sesión 7 días atrás de la última que acabas de hacer. Y así vas a planificar todo este estudio de manera más óptima y que te va a ayudar a recordar el tema cuando ya sea el día del examen. Y por último te voy a hablar de la técnica Feynman. Esta técnica menciona que tú tienes que explicar un tema complejo a otra persona, pero de una manera simple, básicamente como si le estuvieras explicando a un niño pequeño. Entonces, al hacer todo este proceso, primero vas a profundizar mucho más en el tema que tú tienes, ¿no? Vas a tener una comprensión mucho más profunda y también vas a mejorar esas habilidades pues, de comunicación y pensamiento crítico al momento tú de hablar. La verdad que esta información se nos va a quedar mucho más guardada y como lo mencioné, no únicamente lo vamos a memorizar, sino que vamos a tener una mejor comprensión, ya que al intentar explicar a alguien más, pues también vamos aprendiendo más del tema. Y la verdad que hay bastantes más técnicas de estudio, pero siento que es abordar muchas más y aquí te he presentado las 5 que me parecen más importantes o mucho más efectivas. Hay muchos estudios que comprueban pues esta técnica, sobre todo la de Active Recall, la de Feynman y la de la repetición espaciada. La verdad son técnicas que se habla bastante, hay muchos lugares donde pueden leerlo y esperando que les sirva de alguna manera para sus exámenes y aprobar pues su semestre y todo eso. Entonces eso sería todo por el video de hoy, les agradezco mucho por ver, espero que de verdad alguna de estas técnicas les pueda servir, que les sea de utilidad y bueno, suscríbanse para más contenido de este tipo, les agradezco mucho por ver y nos vemos en una próxima.